Continuamos con el módulo Arte en Proyectos STEAM. Esta vez vamos a abordar el tema 3, que hace referencia a investigación, alimentando a la bandada, es decir, démosle de comer a los patos. En este tema vamos a abordar 3 nociones importantes. La primera, arte y los espacios de habitación. La segunda, identidad cultural. Y la tercera, metodología, los 6 marcos laterales de Edward de Bono. ¿Por qué nos vamos a enfocar en estos 3 temas? Pues son producto del tema 2, de lo referido a la formulación del proyecto y el diseño de la ruta para el aprendizaje basado en proyectos. En esto es importante, en el arte y los espacios de habitación, la reflexión que nos hace Inés Cabello, historiadora del arte, gestora cultural y community manager. Isabel nos dice que la casa, como primer universo del individuo, tiene la facultad de guardar, en muchos casos, los recuerdos de este. Y al ser un espacio donde se guardan recuerdos, donde existe una convivencia, donde podemos ser nosotros mismos dentro de 4 paredes, hacen que esta experiencia dentro de una casa de habitación sea totalmente íntima, individual y por lo mismo marca el ser y el hacer de cada uno de los individuos que están dentro de este espacio de habitación. Es así como tenemos esta experiencia, por ejemplo, de María G. López en Atrevido Proyecto de Renovación que combina tanto la vivienda y el arte, donde han recurrido a la realización de murales en el exterior de las viviendas. Y la realización de los murales nos lleva a María a hacer la reflexión de que tenemos que creer o crear el mundo que queremos ver. Eso es lo que yo hice aquí. El arte nos invita a ese mundo de la imaginación. Nos podemos imaginar un mundo mejor para todos nosotros. Y la imaginación de ese mundo mejor depende tanto de la convivencia que se hace de forma interna de estos espacios de habitación y a su vez de la identidad que vive por sí misma dentro de cada uno de los individuos que está dentro de estos espacios de habitación. Y al referirnos al tema de identidad, vamos a recordar o vamos a retomar primero por los espacios de definición. Tenemos que la identidad hace referencia a un conjunto de elementos unificadores, es decir, de que unen, hacen una integración entre los valores, las tradiciones, las costumbres y las formas de expresión. Al final de este proyecto lo que se busca es traducir la experiencia en una forma de expresión, pero esta forma de expresión debe de estar llena de esos valores, de esas tradiciones y de esas costumbres de los individuos que viven al interior de esa casa. Estas combinaciones se transmiten de generación en generación, pero cada individuo aporta lo suyo. Esto es la riqueza de la identidad, que si bien es cierto podemos tener un bagaje ancestral, cada generación tiene la opción y además desarrolla también sus propias pautas de comportamiento y sus propias pautas identitarias, enriqueciendo también los valores generacionales. Con el tema de la identidad cultural tenemos características. Esta puede ser regional, puede ser nacional, puede ser mundial. Además también puede ser comunitaria, puede reflejar también una sola localidad. Es un fenómeno que también tiene sus raíces en lo cultural y en lo político, porque dependiendo de las políticas públicas, la identidad puede verse reforzada, comunicada o inclusive invisibilizada. También esto parte por ser una conciencia individual para fomentar o excluir o inclusive transformar el trabajo de un equipo de acuerdo a la suma de los valores identitarios o culturales de cada uno de los miembros de este equipo. ¿Cuál es la importancia de la identidad cultural? Permite el aprendizaje del pasado, no solamente verlo como una experiencia tradicional o cronológica, sino que viva en nosotros todas esas acciones históricas que nos hacen ser hoy a partir de lo que nosotros nos construimos desde antes. Luego nos une como región y país, cuando podemos identificar esos valores, tradiciones y costumbres que son los que nos unen. Y por último, nos ayuda a identificarnos hacia los demás y ante los demás como realmente somos. Como último apartado, abordaremos los 6 marcos laterales, que son las estrategias para gestionar la información de Edward de Bono. ¿Por qué necesitamos hablar de estrategias? Porque en el proceso de búsqueda de información corremos el riesgo de llenarnos de información que no sea ni pertinente ni relevante para nuestros procesos y para nuestros proyectos. Edward de Bono nos plantea 6 etapas. Estas 6 etapas identificadas cada una por un elemento gráfico. La primera es en el objetivo. En el objetivo lo que perseguimos es tener una claridad y las bases exactas de qué es lo que necesitamos como información. En esto es muy importante recurrir a lo que mencionaba mi compañera en el tema 2, a la ruta diseñada para el proyecto. Si la ruta diseñada es clara, el objetivo está definido de forma correcta. Luego tenemos la segunda parte, que es la precisión. Lo que buscamos es que sea una información precisa para el objetivo que hemos definido. No parecida, no una información que sea relativa al objetivo. Entre más exacta y más precisa sea la información referida a nuestro objetivo, nos será de mucha más utilidad.
Luego está el punto de vista. Es importante la perspectiva, observar la información desde diferentes puntos de vista, no solamente desde ese objetivo principal. Uno podría pensar, ¿y entonces de dónde queda la precisión? La precisión se mantiene. Sin embargo, la información puede ser útil dependiendo desde dónde se mire. Luego tenemos la parte de interés, los intereses especiales. Es mejor cuando la búsqueda de la información y el diseño de proyectos se ve referida a cuestiones que nos importan, que nosotros hemos definido desde un principio cuál es nuestro interés personal en el desarrollo de este proyecto. Para terminar, casi, tenemos luego la parte del valor. En el parte del valor es cuando nosotros vamos a tasar cuál es la importancia que tiene para nuestro proyecto esa información. Habrán datos que nos serán mucha más utilidad que otros y habrán datos que inclusive son los que van a sustentar el desarrollo de nuestro proyecto y van a haber otros que nos van a servir nada más de forma lateral. Por último, toda esta información tiene que conducir a resultados y estos resultados nos tienen que llevar a conclusiones. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Como criterios de búsqueda sugeridos para este módulo, ¿qué buscar? Ya que nos estamos vinculando a la parte de arte y habitación, identidad cultural y desarrollo de proyectos, como criterios de búsqueda podemos sugerir arte, decoración de interiores, producción de arte, intervención artística, vivienda y arte, apropiación de espacios, arte y espacios, cultura y arte, desarrollo de proyectos artísticos, cómo hacer una escultura, cómo hacer una pintura, cómo crear arte desde la identidad, arte y familia, etcétera, etcétera, etcétera. En esto juega un rol determinante el facilitador en el tema de orientar la búsqueda de acuerdo a los 6 marcos laterales que acabamos de ver. Un recurso tecnológico adicional para esta búsqueda de información son los mapas mentales. Si hay lluvias de ideas, si hay exceso de información, una forma para lograr organizar todos estos datos de acuerdo a su objetivo, de acuerdo a su precisión, de acuerdo también a su valor y a los resultados son estos mapas mentales. Podemos encontrar estas 5 opciones en línea que además tienen sus versiones gratuitas y cada una tiene sus propias características para todos los gustos. Unas hacen mayores recursos gráficos, otras hacen mayores recursos de conectores, ahí será las que ustedes juzguen que les pueden ser de mayor utilidad. Como recursos adicionales en este tema, presentamos 4 lecturas. La primera hace referencia al arte, al público, la ciudad y la memoria, la vinculación entre estos 4 factores. La segunda lectura hace referencia a las intervenciones artísticas. La tercera lectura a espacios y realidades urbanas, procesos de intervención a través de la práctica social. Y la última lectura al arte y la vivienda, la Bauhaus y la modernidad.